Buen día. En esta exposición se va a presentar el estado del arte de dos investigaciones experimentales recientes sobre la interacción suelo-estructura bajo la acción sísmica, en las que se va a analizar su enfoque, los resultados y, sobre todo, sus aportes principales. Con respecto al primer artículo, en tanto a la descripción teórica, teóricamente se menciona que cuando ocurre una licuación, el suelo deja de comportarse como un medio resistente continuo y pasa a interactuar dinámicamente con los pilotes, alterando la respuesta sísmica del sistema estructural completo. Ahora bien, como se observa en la figura, el sistema completo es de suelo, pilotes, superestructura. Y aquí es importante notar que el edificio y la estructura superior están integradas estructuralmente y transmiten la carga sísmica hacia los pilotes. Además, cuando el suelo entra en licuación, pierde rigidez y ya no continúa o ya no confina adecuadamente a los pilotes, lo que hace que la interacción suelo-estructura se vuelva altamente no lineal, y esta condición modifica completamente la forma en que las fuerzas sísmicas se distribuyen en el sistema. Ahora, con respecto al objetivo del estudio, es analizar cómo la licuación del suelo afecta la respuesta sísmica global del sistema y las demandas estructurales en los pilotes. Además, se aprecia modelos físicos ensayados en mesas sísmicas y además se trata de evaluar cómo responde este sistema cuando el suelo se licúa. Además, lo relevante aquí es que el modelo permite observar simultáneamente el comportamiento del suelo, los pilotes y la superestructura, lo que en muchos casos no es posible en análisis puramente numérico. Ahora, con respecto a la metodología experimental, la instrumentación aquí permite analizar la interacción suelo-estructura de forma integral, observándose simultáneamente la respuesta del suelo y de los elementos estructurales. Tal como se ve en la figura, se puede apreciar la ubicación de acelerómetros y sensores de presión de poros, tal como se muestra, de color rojo en las presiones y de color azul en los acelerómetros. Estos sensores permiten medir directamente cómo aumenta la presión de poros durante el sismo y cómo esta pérdida de resistencia del suelo afecta la respuesta dinámica del sistema estructural. Esto es clave para identificar el inicio y desarrollo de la licuación. Además, con respecto a los resultados principales, a medida que se desarrolla la licuación, la rigidez del suelo disminuye, lo que incrementa los desplazamientos y altera la transmisión de las fuerzas sísmicas. Como se puede observar en este gráfico, claramente el incremento progresivo, ¿no?, de la presión de los poros durante la excitación sísmica. Cuando la presión de poros se aproxima a la tensión efectiva inicial, el suelo entra en estado de licuación. Esto explica por qué, a partir de este punto, el sistema experimenta mayores desplazamientos y pérdida de rigidez global. Ahora, con respecto a los daños y esfuerzos en los pilotes, estos resultados confirman que los pilotes son elementos altamente demandados durante los sismos en suelos licuados. Se puede observar en la figura, se presentan dos momentos flectores desarrollados en los pilotes. Se observa que los máximos momentos se concentran en las zonas donde el suelo cambia de rigidez, especialmente en la interfaz entre capas licuadas y no licuadas. Esto demuestra que la licuación no solo afecta a los desplazamientos, sino también incrementa las demandas estructurales en los pilotes. Con respecto al aporte del estado del arte en este primer artículo, lo principal es demostrar experimentalmente cómo la licuación controla la respuesta sísmica y los mecanismos de daño estructural. El aporte principal de este estudio es proporcionar evidencia experimental directa de cómo la licuación del suelo modifica la respuesta sísmica del sistema suelo-pilote-estructura. Los resultados ayudan a validar modelos de interacción suelo-estructura y resaltan la importancia de considerar estos efectos en diseño sismoresistente. Ahora, desde el punto de vista dinámico, con respecto al estudio en el segundo artículo, el suelo actúa como si fuera un resorte que altera el comportamiento estructural. Como se puede ver en la figura 2, se presenta el modelo físico utilizado en los ensayos de centrifugadora, donde se comparan dos configuraciones estructurales. Una estructura tipo SDOF de un solo sistema de grado de libertad apoya sobre una cimentación superficial y otra con un sótano subterráneo, en la parte B. Bueno, en la primera parte se observa que el sistema está montado sobre una fundación superficial, donde las masas estructurales y la rigidez están claramente concentradas en la superestructura, donde que las flechas indican los puntos de medición de aceleración y desplazamiento, lo que permite evaluar directamente cómo el movimiento del suelo se transmite hacia la estructura. Ahora, en la parte B, se muestra el modelo con sótano subterráneo, donde la estructura está empotrada dentro del suelo mediante una placa base. Esta configuración incrementa la rigidez global del sistema suelo-estructura y modifica el mecanismo de interacción, ya que una mayor proporción de la estructura participa directamente en el movimiento del suelo. Esta figura es clave porque ilustra cómo el tipo de cimentación cambia la forma en que el sismo se transmite a la superestructura, afectándose parámetros dinámicos como el periodo natural y las aceleraciones máximas. Ahora, el objetivo de este segundo estudio es evaluar cómo el tipo de cimentación influye en la respuesta dinámica estructural. Este objetivo es de evaluar cómo la interacción suelo-estructura influye en la respuesta sísmica cuando se comparan fundaciones superficiales con estructuras que incorporan sótanos profundos.
El uso de la centrifugadora permite simular condiciones de esfuerzos reales a una escala reducida. Bien, ahora, con respecto a la metodología experimental, la centrifugadora permite reproducir condiciones reales del esfuerzo en el suelo. En estas figuras se observa la respuesta de un sistema de un grado de libertad apoyado sobre un suelo flexible. Además, se aprecia cómo estas aceleraciones y desplazamiento varían en función de la interacción con el suelo, evidenciando que la base flexible modifica la respuesta estructural respecto a una base rígida. Ahora, con respecto también a los resultados principales, la base flexible puede reducir la demanda sísmica en comparación con una base rígida. Aquí en la figura A se observa la respuesta de un sistema de un solo grado de libertad con cimentación superficial. La curva roja corresponde a la masa estructural. Presenta un pico pronunciado alrededor del periodo T sub S, lo que indica resonancia entre la estructura y el movimiento del suelo. En comparación, la respuesta de la base y del dispositivo denominado bedrock es menor, lo que evidencia que la interacción suelo-estructura amplifica la respuesta de la superestructura cuando el periodo de estructura se aproxima al periodo predominante del suelo. Ahora, en la figura B, al considerar un sistema de 2 grados de libertad, aparecen dos picos de respuesta asociados a los periodos TS1 y TS2. Además, se observa que la masa del segundo nivel presenta mayores amplitudes que la del primer nivel. Esto indica que una participación modal más significativa del modo superior. Además, se demuestra que, aún con cimentación superficial, la interacción suelo-estructura modifica la distribución de demandas dinámicas entre niveles. Ahora, en la parte C, correspondiente al sistema con sótano, se aprecia que el desplazamiento del pico espectral hacia los periodos menores, esto se debe a que la presencia del sótano incrementa la rigidez global del sistema suelo-estructura, reduciéndose el alargamiento del periodo observado en la cimentación superficial, y como resultado, la ampliación de la respuesta estructural es diferente y en algunos rangos se reduce respecto al caso sin sótano. Y finalmente, en la figura D, para el sistema de 2 grados de libertad con sótano, se observa nuevamente la separación de los picos asociados al primer periodo y al segundo periodo. Y sin embargo, a diferencia del caso con cimentación superficial, la respuesta es más controlada debido a la mayor restricción impuesta por el sótano, lo que limita la flexibilidad del sistema suelo-estructura. Y esto confirma que el tipo de soporte influye directamente en la respuesta dinámica y en las aceleraciones que experimenta la superestructura. En global, estas figuras demuestran que la interacción suelo-estructura no solo altera los periodos naturales, sino también la amplificación espectral y la distribución de demandas dinámicas, dependiendo del tipo de cimentación. Ahora, con respecto al artículo 2, continuando, el efecto en sótanos profundos. En el sótano profundo se reduce el efecto beneficioso de la flexibilidad del suelo. Tal como se ve en la figura 15, se muestran los espectros de respuesta para el sismo de Howe, comparando la cimentación superficial y estructura con sótano, tanto para el sistema de 1 grado de libertad como de 2 grados de libertad. Y en los casos con cimentación superficial se observa un pico de respuesta marcado cuando el periodo estructural se aproxima al periodo dominante del suelo, evidenciando amplificación por interacción suelo-estructura. Y en contraste, al incorporar un sótano, los picos espectrales se desplazan hacia periodos menores debido al aumento de la rigidez del sistema. Esto en sí modifica la respuesta dinámica y reduce la influencia del alargamiento del periodo. Y esto a su vez confirma que el tipo de soporte controla la amplificación espectral y la respuesta sísmica de la superestructura. Con respecto al aporte general en el artículo 2 estudiado, este trabajo complementa la comprensión de la interacción suelo-estructura desde un enfoque dinámico. Este estudio aporta una validación experimental del efecto de la interacción suelo-estructura sobre los parámetros dinámicos como el periodo y la aceleración. Esto es especialmente relevante para estructuras apoyadas sobre suelos deformables. En conjunto, los artículos evidencian que la base no puede asumirse rígida y que la interacción suelo-estructura es clave en el análisis sísmico. Como conclusión general, ambos artículos confirman que la interacción suelo-estructura influye significativamente en la respuesta sísmica. La licuación, la flexibilidad del suelo y el tipo de cimentación modifican tanto desplazamientos como esfuerzos internos, por lo que asumir una base rígida puede conducir a resultados no conservadores. Finalmente, muestro aquí las referencias con respecto a ambos artículos estudiados. Bien, finalmente agradezco a la Universidad Privada de Tacna y al docente del curso por la orientación académica brindada. Gracias.